El nombre de su hermano mayor, un hombre ilustre y sonoro. Durante sus primeros años, el mestizo Gómez Suárez estuvo muy vinculado a su madre y la primera lengua que habló fue el quechua. Cuenta que muy pronto aprendió a manejar los quipus y que el sistema de contabilidad incaico no tenía secretos para él. Él va madurando toda una idea que lo lleva a la necesidad también de decir cómo fue el imperio incaico, ¿no? Porque nota que casi ningún cronista ha dominado el idioma quechua, no han consultado a los quipucamayos. El Inca atribuye que aunque tardíamente desde España se escribió a sus conocidos, y él dice que le mandaron la información que habían volcado de quipus. Su infancia fue probablemente completamente indígena, o muy indígena. Entre la madre, hablando entre la quechua, madre y la familia de sus tíos, de toda su parentela. Sentado entre los parientes de su madre, el niño mestizo Gómez Suárez escuchaba con avidez los tristes relatos de esos años de ocaso del imperio. Sus parientes maternos habían vivido las antiguas grandezas, lloraban a sus reyes muertos y se desconsolaban ante el bien perdido. Trocósenos el reinar en vasallaje, era el lamento cotidiano. Desde esos años, la angustia se instaló en su corazón. Parece que para él su situación de mestizo, pero de mestizo criado con su madre y con la familia de su madre, o sea, con la familia india, le da una característica muy particular. Para él pareciera que hay una angustia existencial de su condición de mestizo. Yo creo que Garcilaso es profundamente autobiográfico. Yo creo que en él se da, además, una curiosa coincidencia entre su biografía y los episodios de la historia que su biografía ha recorrido en el Perú. El niño y el joven mestizo Gómez Suárez pudo observar numerosas costumbres indígenas que aún sobrevivían con mucha fuerza. Pudo participar de las fiestas de iniciación y también de las de purificación, en su primigenia versión incaica. Apartó a los malos espíritus con antorchas y se emocionó cantando los jailis, cantos de alegría que celebran el triunfo. Más tarde, ya en la adolescencia, visitó a su pariente, el Inca Zairi Túpac, cuando éste salió de Vilcabamba, después de concertarse con el virrey Hurtado de Mendoza. Zairi Túpac le hizo besar sus manos y le dio a beber chicha en forma ritual. El escritor Garcilaso siempre recordó ese momento. Yo pienso que Garcilaso estaba encontrando un espacio social para el mestizaje. No es que no existieran mestizos, y habían existido, pero no te olvides que los primeros nombres que se dan para las mezclas, uno de los primeros es mulato, que es una palabra que comienzan a usar los navegantes portugueses. Y mulato viene de mula, es decir, es la concepción del híbrido no resuelto, el híbrido fallido. Entonces, él lo que quiere es decir, yo no soy un ser fallido y mi porción indígena es tan valiosa como la porción española, pero es valiosa porque yo pertenezco a un estamento noble. La vinculación con su madre y con su mundo no impidió su radical incorporación al universo hispano. Cuando el futuro escritor tenía 10 años, sus padres se separaron y casi simultáneamente ambos contrajeron nuevos compromisos. Su padre no lo dejó nunca, ¿no? Cuando se separa de la madre porque es más conveniente casarse con una mujer española, el joven Gómez Suárez de Figueroa, que era el nombre que además recibió
en la pila bautismal, pasa a la casa paterna. O sea, no deja de estar vinculado a su padre, incluso cuando llega a ser corregidor del Cusco, y en el momento de la muerte hay una herencia para él para que vaya a España a estudiar, cosa que el Inca cumple. El rey de España cambió de orientación con respecto a los matrimonios mixtos. Al comienzo, se había alentado que los conquistadores se unieran a mujeres incas de sangre real, con el fin de aparecer ante los indios como los descendientes legítimos de los antiguos soberanos. Pero, luego de unos pocos años, el rey de España modificó esta orientación, ordenando que los conquistadores y los encomenderos se casen formalmente con mujer española y formen familia hispana, para evitar el surgimiento de una generación de mestizos que podía sentirse la única dueña del país e independizarse. Había comenzado la lucha de España contra los mestizos, que luego alejaría definitivamente a Garcilaso del Perú. En la gran mayoría de los casos, casi en todos los casos, aunque no en todos, fueron hombres españoles que se juntaron con mujeres indígenas, en la gran mayoría de casos de una manera violenta, por lo menos en los primeros años. Yo no creo que la Iglesia hubiese impedido o desfavorecido la legalización de esas uniones. Yo creo que era una cuestión, ni la corona tampoco. Los conquistadores venían solos, fueron muy pocos los que vinieron con mujeres, era mínima la cantidad de mujeres españolas que llegó en los primeros años. Yo creo que fue una situación que se fue desarrollando de manera natural a medida que la población se iba emparejando. Cusqueño Gómez Suárez creció en medio de las guerras civiles entre españoles y fue estremecido sobre todo por la rebelión de Gonzalo Pizarro. Siempre hay algo de admiración ante esta gallardía, ¿no? Yo imagino que era más la admiración de un niño ante un personaje de esa naturaleza. Esta rebelión provocó un gran dilema entre los encomenderos: aceptar las leyes nuevas que les limitaban su poder o rebelarse contra el rey. Los que siguieron a Gonzalo Pizarro tenían en mente volverse señores feudales, autónomos y libres. Pero más pudo la causa del rey y el pacificador Lagasca finalmente derrotó y ajustició a Gonzalo. La fiesta de victoria en el Cusco fue seguida por el pacificador Lagasca y por el capitán Garcilaso desde la casa de este último, que sobrevive hasta hoy, situada muy cerca de la Plaza del Regocijo. El capitán Garcilaso estuvo del lado de Lagasca, pero antes había vacilado e incluso se decía que Gonzalo Pizarro había escapado de la derrota de Huarina gracias a que el capitán Garcilaso le prestó un caballo en el momento decisivo. Él en ese momento no solamente se está identificando con el padre, sino lo está reivindicando a este leal de las 3 horas, como lo llamaban, ¿no? Dicen que sus lealtades eran más o menos cambiantes, ¿no? Y es cierto que le da ese caballo, y porque en una medida importante el gran héroe, por así decirlo, del Garcilaso niño y adolescente es Gonzalo, ¿no? Después de pacificada la tierra, terminadas las guerras civiles, el padre fue electo corregidor y justicia mayor del Cusco, nombrando a su hijo como secretario. Así, el futuro escritor pudo moverse entre los conquistadores
y conocerlos a todos.